Buenos días, la doctora Verónica Hurtado me ha invitado a dirigir unas palabras, una reflexión en este encuentro del Grupo Tierra y Paz como gestores de paz. Y quisiera señalar en primer lugar, enviar un saludo alegre, amable, lleno de sentido por un trabajo tan relevante y tan importante como es la importancia de la dignidad de las personas en una cultura de paz. Construir la paz es construirla cotidianamente. Construirla cotidianamente es la experiencia de cada sujeto y sujeta, de cada persona que está impulsando un proyecto de sentido que tiene que ver con sus horas y el cómo habita el día. Porque la sucesión de días van construyendo presentes y los presentes no es más que la historia. Los constructores de paz juegan un rol importante en este contexto tan complejo a nivel mundial y sobre todo para nuestra América Latina. Tienen que ver en primer lugar con una crisis sanitaria, lo cual ha puesto en duda ciertos derechos, como son el derecho a la salud, pero también el derecho a la dignidad de la persona en el tratamiento. Y la dignidad y el buen tratamiento tiene que ver con la construcción de cultura de paz. Ustedes que participan de este grupo de Tierra y Paz como gestores de paz, están participando de un proyecto de intervención de futuro, que es su proyecto, porque usted es la que está habitando cotidianamente una expresión en el hacer y en el reconstruir y aportar a la comunidad para tratar de aislar, neutralizar o disminuir todo aquel acto, toda aquella actitud que disminuye la paz. Por tanto, ustedes juegan un rol muy importante en este proceso formativo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara, entre otras cosas en relación con la profesora Verónica Hurtado, en este trabajo que lleva por tantos años frente a la cultura de paz. Y esto tiene que ver con un proyecto de sentido y de conciencia histórica, porque ustedes están preocupados de sí mismos y preocupados del otro, porque ustedes están habitando el mundo en relación con otro, y eso tiene que ver con la dignidad sobre mi persona, la de cada uno de ustedes, y la dignidad del otro. Y en ese sentido uno podría arrancar en esta reflexión sobre la definición de los derechos humanos, donde está presente la dignidad de la persona. Y esa expresión de los derechos humanos y de los derechos fundamentales se refieren a la facultad que tiene la persona, es decir, usted, yo, ella, en fin, para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado. Es decir, no sufrir de actos por parte de la institucionalidad del Estado que estén dañando aspectos fundamentales como es la libertad y la dignidad. Y por otra parte, los derechos humanos implican la posibilidad en contextos de cultura de paz para solicitar al Estado que realice determinadas acciones destinadas a desenvolverse en sus vidas. Eso significa que nosotros, ustedes, yo, en fin, las comunidades, en estos proyectos de intervención de futuro debemos ser un punto como gestores de paz entre el Estado y la comunidad, como defensores de paz y defensores de derechos humanos. La dignidad humana es fundamental, la dignidad de la persona. Tiene que ver en primer lugar con el reconocimiento de la dignidad humana, es decir, cómo la reconozco y por tanto me reconozco en mí una dignidad. Y en mí significa en mi pensar y en mi territorio corporal, es decir, yo habito mi cuerpo y mi cuerpo es un acto de dignidad.
y por tanto la forma en que se exprese mi vida a través de él tiene que ver con la dignidad. En segundo lugar, el cómo aportamos junto a la comunidad a limitar el ejercicio del poder público. Es decir, cuando una persona se dirige a un centro hospitalario, debe ser bien atendida porque el funcionario que está trabajando trabaja por el Estado o para el municipio, que es un representante local del Estado. Y por tanto ese ejercicio de labor y de función en una institución de salud, en una institución educativa financiada por el Estado, con la aquiescencia del Estado para la función educativa, implica el respeto a la dignidad de la persona en la medida que se regula el poder público en relación a la persona. Y eso implica la posibilidad del derecho humano. Fíjese que el preámbulo de la Declaración Universal de las Naciones Unidas señala que se debe considerar la libertad, la justicia y la paz en el mundo como base del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿no? Esta gran sociedad. Libertad, justicia, paz. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de estos derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre a alcanzar los derechos humanos, para el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor, de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. Y eso tiene que ver con mi pensar, con el pensar del compañero que tengo al lado, de la compañera, porque juntos construimos comunidad y construimos un microespacio para reposicionar un macroespacio social y transformal. Fíjese que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla y nos invita a promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos, libertades que aseguren medidas progresivas de carácter nacional e internacional para el reconocimiento y aplicación universal y efectiva de los derechos de los pueblos de los Estados miembros de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como de los territorios bajo los cuales tienen jurisdicción. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el rol de la enseñanza y la educación no es solamente de la institución educativa, del colegio. Imagínese usted que si la educación hubiera sido efectiva en el ámbito de la enseñanza, en derechos humanos, y cuando los niños y niñas terminaran su educación primaria, su educación secundaria, su educación universitaria o superior, debiesen estar un libro donde estamos llenos de respeto y construcción con el otro y con el sentido. No obstante, sabemos que ahí hay problemas, porque justamente la educación no nos está garantizando que surjan niños y niñas y ciudadanos que reconstruyan el tejido humano. Y por tanto, estos programas de formación de gestores de paz son fundamentales para repensar como comunidad nuestro rol en la sociedad y la importancia de trabajar cotidianamente por la paz, que tiene que ver directamente con la dignidad de la persona. Fíjense que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué significa eso? Que la dignidad y el derecho se adquieren al nacer, por el hecho de ser persona. Y por tanto, tenemos la responsabilidad también, a su vez, de compartirnos fraternalmente con los otros. Y eso es un imperativo epocal, es un imperativo ético. El artículo 3, que quiero citar también, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de la persona. Sabemos que en nuestras sociedades latinoamericanas uno de los problemas que tenemos son los problemas de seguridad, de violencia, de asalto, de robo, de narcotráfico, etc. Pero eso tiene que ver también con las decisiones políticas que hemos ido tomando a través del tiempo. Tiene que ver también con la falta de participación de la sociedad ciudadanamente en la toma de decisiones. Tiene que ver con que hemos dejado que otros tomen decisiones por nosotros, y particularmente tiene que ver que hemos dejado de tener un núcleo participativo comunitario que haga representar sus derechos y sus necesidades. Los derechos humanos tienen tres aproximaciones que podríamos señalar. Primero, lo que es la norma jurídica. Y esto tiene que ver con los tratados internacionales, con los pactos, con las convenciones, con las constituciones y las leyes de cada país. Tiene también un referente ético, es decir, a dónde deseamos poner énfasis en las disposiciones que orientan nuestras relaciones entre personas. Es decir, un marco de convivencia donde jugamos un rol fundamental en la construcción de una cultura de paz y en la dignidad de la persona. Y un horizonte utópico, es decir, un compromiso y activación para ir avanzando en esa dirección. Y esta acción, este programa de formación para gestores de paz en el grupo Tierra y Paz es fundamental. Los derechos humanos tienen una integralidad, tienen que ver con derechos económicos, tienen que ver con derechos civiles, tienen que ver con derechos políticos, con derechos culturales, con derechos sociales, donde el derecho económico tiene que ver con el trabajo, la propiedad, la protección social. Los derechos civiles tienen que ver con la vida, la libertad, la prohibición de la esclavitud, de la trata de personas, la prohibición de la tortura, que son hechos que sabemos que ocurren en nuestras sociedades. Desde Chile, en mi país, donde en el último estallido social del 18 de octubre se vulneró sistemáticamente los derechos humanos por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y hay que decirlo con claridad. Situación que no veíamos desde el periodo de la dictadura en forma sistemática y permanente. No obstante que en los gobiernos después de los 90 democráticos en Chile se ha violado derechos humanos, por ejemplo, al pueblo mapuche. Es fundamental considerar que los derechos humanos deben ser respetados por todos y todas, y los derechos civiles son trascendentes. Los derechos políticos, elegir y ser elegido, participar en la toma de decisiones, expresar opinión. Los derechos culturales, es decir, el resguardo del idioma de los pueblos indígenas. Pero el derecho a que sean enseñados en los colegios, la autodeterminación de los pueblos, la necesidad de gozar de las manifestaciones artísticas, y ello junto a los derechos sociales como son la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. Derechos que progresivamente debemos alcanzar porque implican ir fortaleciendo lo que es la dignidad de la persona en su forma de vida y de habitar el mundo. Pero que es nuestra responsabilidad porque tiene que ver con las formas que vamos construyendo nuestros proyectos de futuro, y es la responsabilidad comunitaria, es decir, aquí hay una doble dimensión, el sujeto sujeta, usted, yo, y nuestras formas de relacionarnos con la comunidad, y la relación que los demás y tengo con los otros y ellos tienen conmigo en función de la construcción social, donde están los valores, donde se construyen espacios de amor, de cariño. Esto implica que la dignidad de la persona tiene que ver con ciertos principios o derechos fundamentales, y tiene que ver con la invisibilidad, es decir, la vida, la protección, la participación, la vivienda, la alimentación, son derechos que están presentes ahí. Y eso tiene que ver con lo individual y colectivo, cómo construimos un mundo de paz, de desarrollo, de cultura, pero en la medida que participamos y nos volvemos agentes activos de los derechos, de la dignidad y de la persona. Quizás un derecho, un principio de los derechos humanos fundamental es la igualdad y no discriminación, porque nosotros discriminamos a otros y corremos el riesgo también de estar segregando a otros, porque hemos sido construidos por el pasado y por tanto tenemos ciertas formas de hablar, de pensar y de actuar
que pueden dañar la dignidad de un otro. Y ahí es importante que la paz tiene que ver con el reconocimiento del otro. Y por tanto, no se puede permitir una distinción o exclusión por restricción o por preferencia que se basen en motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, la posición económica, ¿no? La posición de nacimiento o cualquier otra condición social que tengan por objeto que persigan anular, inhibir, menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho de otra persona en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y eso fue planteado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y es muy importante hacer presente a este principio de derechos humanos, el cual es la igualdad y la no discriminación, junto al de participación, que son dos derechos humanos fundamentales que dicen relación directa con la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque yo en la medida que no discrimino a nadie y que pongo atención en aquello que digo y cómo lo digo, estoy aportando a mantener la dignidad del otro, porque tal vez a través de una broma, a través de un gesto, estoy vulnerando su dignidad. Y por otro lado, el principio de participación, que es fundamental para la construcción o reconstrucción del tejido social. Importante es señalar que todos los sujetos y sujetas, por el hecho de nacer, nacemos con derechos. Y cuidado, porque los deberes es una construcción social. Es decir, va a depender de la familia, del núcleo parental, en sus diversas condiciones, porque hay distintos grupos de familia, no existe un tipo de familia. Y el reconocimiento de la familia en su diversidad es un reconocimiento a la dignidad de la persona. Porque no existe solamente una familia donde esté el papá, la madre y el hijo, y los hijos. Existe también un padre con sus hijos, una madre con sus hijos, una abuela con sus hijos, o hijos que viven en familiares con tío, etc. Es decir, la familia hoy día es variada y cada una tiene dignidad y fortaleza en su ser, en tanto aporta la construcción de seres y personas. Por tanto, la dignidad tiene que ver con el reconocimiento del otro y el valor del otro. Ahora, todos los seres humanos nacemos libres en igualdad de dignidad y derechos. Y es importante cuidar o aportar a aquellos grupos más vulnerables, por ejemplo, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que tienen autonomía reducida, las personas con movilidad reducida, los niños y niñas, los adultos mayores. ¿Cómo aportamos su dignidad? En segundo lugar, de qué manera el poder del estatal se preocupa por aquellos que están privados de libertad, por aquellos que están en internación, centros de menores, hogares, en fin, y por cualquier régimen de excepción que en un momento determinado el Estado restringe las libertades, pero no de restringir la dignidad de la persona. Y aquellos grupos histórico-culturales como son las mujeres, a través de un maltrato histórico, las diversidades sexuales, los pueblos migrantes. Es decir, claramente México ha habido todo un impacto en este ámbito de la migración, un pueblo generoso, pero también que debía observar ciertas complejidades como es las reivindicaciones sur hacia el norte, pasando por Estados Unidos. Me refiero a miles y cientos de migrantes que pasaron rumbo a Estados Unidos, generando una situación compleja al interior de México. Y los pueblos indígenas, claramente, maltratados históricamente, pero tienen que ver también con cada uno de nosotros. Entonces, el tema de la dignidad de la persona y de los derechos humanos es fundamental en tanto seamos capaces de habitar nuestras cotidianidades como constructores de futuro. Porque cada vez que yo estoy participando en un día, estoy en relación con otros y estoy moviendo la realidad. Creo que es muy importante la dignidad en la cultura de paz y creo que es fundamental valorar y valorarnos en este trabajo formativo que están haciendo como gestores de paz a este grupo de tierra y paz. Quiero enviar un saludo fraterno, caluroso, amable e instarnos a no claudicar en este esfuerzo que se construye cotidianamente
que se construyen las acciones que vamos desarrollando por cada espacio que tenemos. Desde la Universidad Católica Silva Enríquez, fundada por el cardenal Raúl Ben Silva Enríquez, quien luchó por la dignidad de la persona y los derechos humanos. Desde la Centro de Investigación para la Justicia Social, quiero enviarles desde Santiago de Chile un fraterno y cariñoso saludo y una especial mención a la autora Verónica Hurtado. Muchas gracias.